Hola, buenas tardes. Yo soy Jesús Amieiro, trabajo en WordPress.org, he cedido por Automatic en el desarrollo de la infraestructura de traducciones y hoy voy a hablaros de WordPress y la REST API. Cómo podemos utilizar la REST API para trabajar desde una aplicación externa. Vale, vamos por lo tanto a conectar WordPress con una aplicación desarrollada en Laravel. ¿Vale? Ahora os voy a explicar, aunque si no tenéis ni idea, qué es Laravel. Vale, Laravel, que es el framework más popular actualmente de PHP. Tiene una curva de aprendizaje muy pequeña, por eso es tan conocido. Tiene un modelo vista controlador, un motor de plantillas propio que vamos a verlo muy por encima, una capa propia de acceso a datos, ORM, tiene migraciones para poder tener la creación de bases de datos en código, una CLI muy potente. Está fuertemente desacoplado entre sus distintos módulos, de tal forma que podemos agregar módulos de una forma muy sencilla. Tiene test unitarios de integración sencillos, es seguro y, sobre todo, algo similar a WordPress, tiene una comunidad brutal, muy grande. Por lo tanto, es bastante sencillo que encontréis bastante buena documentación y ejemplos de cosas que necesitáis aprender. Y bueno, de WordPress pocos tengo que decir aquí. Tiene una cuota de mercado de 63,6% en los CMS, de un 43,1% en las webs, simple, flexible y tiene, como todos conocemos y por eso estamos aquí, una comunidad brutal, ¿vale? Yo siempre digo, para mí lo que diferencia a WordPress de cualquier otro gestor de contenidos, framework, es la comunidad que tiene. No sería lo que es hoy en día sin la comunidad. Vale, entonces, como os dije, vamos a tratar de hacer una aplicación que utilice la REST API de WordPress para poder mostrar una lista de posts. Algo sencillo. Voy a hacer live coding. De todas formas, tengo backup por si algo falla, ¿vale? Eso está claro. Lo que sí, si queréis este PDF que estoy utilizando ahora mismo, lo tenéis en mi web, jesusamiero.com, el primer post que vais a encontrar, y también tengo el paso final, es decir, cómo quedaría todo el tinglado montado, todo el proyecto de Laravel, en un archivo zipeado para que podáis descargarlo y ver cualquier cosa. Lo único, si habéis trabajado alguna vez con Composer, la carpeta vendor no la zipeé, simplemente si lo queréis recrear, hacéis un Composer install desde la línea de comandos y a partir de ahí, pues todo sin problema, ¿vale? Entonces, vamos a ver. ¿Cómo tendríamos tres formas diferentes de poder atacar desde una aplicación externa a WordPress. La primera sería, si tengo una aplicación Laravel, esa misma aplicación tiene su propia base de datos y atacaría directamente a la base de datos de WordPress. Posiblemente esto no le guste demasiado a un administrador de base de datos o un administrador de sistemas. Os va a decir que tururú. Y además, si está en un sistema externo, posiblemente no tengáis este acceso. ¿Vale? Esté cortado por un firewall o simplemente no esté expuesta a la base de datos de forma externa. Esto sería una primera forma que es factible atacarlo. Una segunda sería mediante paquetes para este framework. ¿Vale? Es algo muy de nicho, pero seguramente si estás utilizando otro framework también lo habrá. Hay un paquete que se llama Corcel para trabajar en Laravel que directamente ataca a WordPress. Y tiene acceso a todo esto, a posts, a páginas, a CF, CPT, shortcodes, taxonomías y más. Pero seguimos en lo mismo, tiene que tener acceso a la base de datos. ¿Vale? Entonces, la problemática que teníamos antes la seguimos teniendo. Es muy sencillo de utilizar. Pues, veis, por ejemplo, dame todos los posts. Pues los posts que estén publicados, obténlos. O, por ejemplo, encuentra el post con ID 31. O imprime por consola el post con el título del post. Y como último paso, que es el que vamos a ver hoy, está la REST API. Antes de nada vamos a definir qué es una API. Una API es un conjunto de métodos que nos ofrece un software, en este caso WordPress, para que otro software, en este caso Laravel, lo vaya a poder utilizar. Es decir, podríamos tener una aplicación de escritorio, portátil, tablet, teléfono o un smartwatch que ataque esa API y esa API exponga la información de WordPress. Y dije, aparte de API, es una REST API. Las API REST tienen unas características determinadas que, bueno, el nombre de REST es Representational State Transfer. Está basado en un protocolo cliente-servidor sin estado, HTTP o HTTPS. Hoy en el ejemplo, como lo voy a hacer en local, voy a utilizar HTTP. Nunca utilicéis HTTP en algo en producción, ¿vale? De hecho, tenéis que hacer un pequeño truco para poder utilizarlo en producción, porque vamos a mandar si lo hacéis con HTTP, vais a mandar credenciales por un canal sin cifrar. Cualquier persona que os esté escuchando ese canal va a poder
obtener las credenciales y hacer lo que dé la gana y a lo que tenga acceso con esas credenciales. Está basado en URI, ya lo veremos todo eso, y la información que devuelve es JSON, es decir, nos va a permitir interoperabilidad entre distintas aplicaciones, distintos lenguajes, es por así decirlo un estándar en la industria. Tenemos 4 operaciones principales o verbos, ¿vale? Estos son los que vamos a utilizar. Post para crear, un nuevo elemento, get para obtener información, patch para actualizar, aunque el API de WordPress nos permite también utilizar el método put o el método post para hacer actualizaciones, vamos a utilizar patch, y delete para borrar elementos. Estos son equivalentes a un CRUD clásico, que es lo que vamos a ver desde la parte del Laravel. Usos, como vimos antes en la diapositiva, pues tenemos un montón. Aplicaciones de móvil, tablet, web, aplicaciones de escritorio, importaciones, exportaciones complejas, sí que serían interesantes poder atacar un API REST para hacerlas. Redes sociales, lo que pasa, por ejemplo, para crear un cliente para Twitter. Y también para el Internet of Things, ¿vale? Internet de las cosas. Ahora que acabo de mencionar redes sociales, tened en cuenta que si utilizáis una API externa, siempre estáis condicionado a las políticas de esa empresa, y os puede pasar lo que le pasó esta semana, la semana pasada, a clientes de Twitter que en un momento determinado os corten el acceso a esa API REST y vuestro negocio tenga que cerrar. ¿Vale? No es el caso de un WordPress si lo gestionáis vosotros, pero tened cuidado que cuando dependéis de una API externa, las condiciones del juego pueden cambiar en cualquier momento. Vale, vamos aquí a hablar de una serie de conceptos que son los endpoints. Lo primero que tenemos son una serie de rutas, en este caso, por ejemplo, para acceder a los posts de WordPress, a las revisiones o las categorías. Tendremos una URL base que será el dominio /wp-json, después una serie de rutas como estas y una serie de parámetros adicionales que podamos tener. Esta será nuestra URI. Aquí, por ejemplo, tenemos la URI de acceso a los posts. Y esta URI, junto con un verbo, es lo que se denomina un endpoint, ¿vale? Pues, por ejemplo, si ataco este endpoint con el verbo post, lo que voy a hacer es crear un endpoint de creación de un post, ¿vale? En cualquier momento estamos en un taller, live coding, en cualquier momento si tenéis dudas, levantáis la mano, me paráis, Jesús, aclaremos esto, sin más. Vale, ¿qué rutas tenemos aparte de los posts? Tenemos un montón, como veremos, pues nos va a permitir atacar tags, páginas, comentarios, taxonomías, medias, usuarios, tipos, status, settings. Y, os reís, este cliente súper interesante para hacer depuración, sobre todo, es un cliente que nos permite hacer guarradas, nos permite hacer llamadas, sobre todo para depurar, ¿vale? Porque tiene un sitio donde metemos la URL, podemos meter credenciales, parámetros y nos va a devolver el JSON y ahí podemos ver qué nos está pasando, qué está fallando, etcétera, etcétera. Vale, lo tenéis ahí es el cliente. Vale, y ahora vamos a empezar con la parte de live coding. Aquí voy a ir pasando un poco de las transparencias a la consola o al PHP Storm, que es el editor que utilizo. Vale, antes de nada, vale, esto puede ser, pero antes de por debajo me funcionaba por un proxy interno que tenemos en la empresa para acceder a WordPress.org. Me imagino que irán por ahí los tiros. Bueno, la documentación de toda esta del API está dentro del handbook del API REST, ¿vale? Y en este caso aquí os iba a mostrar pues, toda la información de los distintos parámetros que podemos pasarle, de los endpoints, etcétera, etcétera. Vale, está cargando, entonces en principio no va a haber fallo. Vale, entonces os voy a enseñar a dónde vamos a llegar. Vale, la idea es construir un sistema muy básico que veis aquí, que es una aplicación en Laravel que me va a permitir tener un sistema completo de CRUD, es decir, crear, leer, actualizar y borrar post. Vale, estos son el Hola Mundo que se instala por defecto con WordPress, después 10 entradas creadas de forma aleatoria con la CLI de WordPress y después un sistema que nos permita añadir un nuevo post, editarlo
y borrarlo. ¿Vale? Esto es a dónde voy a querer llegar. Y todo esto va a tirar de la información que está almacenada en un WordPress local. ¿Vale? Aquí veis los mismos posts. Entonces, lo primero que voy a hacer, me voy a venir aquí. Y vamos a borrar el WordPress y la aplicación de Laravel. ¿Vale? Ahora no carga nada. Y la aplicación 3.4 lo mismo. Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo vamos a hacer la instalación de WordPress? Lo voy a hacer de una forma rápida con la CLI. Voy a crear un directorio para WordPress. Accedo a él. Y con este comando, conocéis la CLI más o menos todos, ¿no? Me imagino. Este comando me permite descargar y descomprimir el core de WordPress en esta carpeta. Veis que utiliza una versión cacheada, es decir, va rápido. Con este comando lo que hago es creo unas entradas en el wp-config con las credenciales de la base de datos. Y con este comando, www-db-client, como tiene una base de datos previa creada, la voy a limpiar, ¿vale? Voy a borrar toda la información que tiene dentro. Vale, tenemos ahora mismo instalado, configurado el WordPress. Ahora me falta hacer la instalación. La instalación la hago con este comando, wp-core install. ¿Vale? Pues le doy la URL interna, wordpress.test, en el título del sitio, un usuario y una contraseña, admin password y un correo electrónico. Vale, y lo último, pues voy a activar el 2021 como tema. Ok, vamos a volver a recargar y si todo fue bien, ahí tenemos nuestro WordPress instalado con el Hola Mundo. Vale, siguiente historia que vamos a hacer, vamos a precargarlo con datos aleatorios. Os explico ahora este comando cómo va. Vale, lo que hace este comando mediante un curl llama a una web que es lorem-ipsum.net que me devuelve 5 párrafos de lorem ipsum y con el pipe se los inyecto al wpost-generate que genera un post. Y veis que este parámetro menos count igual a 10 lo que va a hacer es generar 10 posts. ¿Vale? Descargo 5 párrafos lorem ipsum y creo de forma mediante la CLI 10 posts. Vale, esto me dio... Vale, dejadme ver qué está pasando aquí porque no los está inyectando correctamente, no sé por qué. Pues no tengo ni idea por qué no los está inyectando correctamente. ¿Perdona? No, no necesito sudo para esto. ¿Perdona? Sí, pero después con la instalación la volví a generar, es decir, la instalación está aquí, ¿vale? No, no, ahora mismo debía generarlo porque... Vale, lo acabo de generar sin el lorem ipsum, ¿vale? Ahí lo tenemos, estaría vacío de contenido. Para los efectos es lo mismo. Vale. Siguiente tema que vamos a empezar a ver. Vamos a empezar a ver cómo está organizada la API REST de WordPress. Entonces, vamos a...
irnos aquí a WordPress.test, que es mi sitio que tengo configurado, barra wp-medio JSON. Ahí es donde está la raíz, de la API REST de WordPress, ¿vale? Un tema interesante es, si vais a utilizar Chrome como herramienta de desarrollo, tenéis que instalar un plugin para poder leer de forma estructurada el JSON que se llama... Bueno, perdón, de estos hay 40, pero el que utilizo yo... Ese mismo. JSON View, ¿vale? Hay varios. Y si lo hacéis con Firefox, lo trae integrado por defecto. ¿Vale? Es decir, no tenéis que instalar nada. Vale. Entonces, bueno, lo primero que tenéis aquí son, que vamos a ver cuando accedemos a la web por defecto, tenemos namespace. Veis que tenemos, por ejemplo, embed /10, wp /v2, sitehel y block editor. Son distintas rutas que tenemos, distintos namespace que tenemos para acceder a distintos elementos de la API. La que vamos a utilizar por defecto, la que tiene por defecto la actual API de WordPress es /v2. Ahí lo que está indicando el primer elemento es el nombre del fabricante o el plugin. Y el /2 normalmente es la versión, ¿vale? ¿Veis, por ejemplo, o embedded /10 es el elemento que se está exponiendo /10 a la versión de la API. Y esto es cambiante, es decir, si instaláis más plugins, como vamos a hacer ahora con WooCommerce, vais a ver que van a aparecer más namespace que vamos a poder utilizar desde la API REST. Vamos a hacer la instalación de WooCommerce y activarlo. Vale, y cuando recargue el navegador vais a ver que van a aparecer unos cuantos namespace más y en la parte inferior con las rutas y con todo eso, que veremos a continuación, vais a tener más endpoints, más URIs, para poder atacar desde el API. Sí, perdona. Tanto no. Ahí está bien. Vale, veis que por defecto serían el OEmbed, el WP2, el sitehel y el editor. Y veis que añadió un montón de WLC de WooCommerce, Admin, Analytics, Store. Vale, nos metió unas cuantas más. Hay otros plugins adicionales, perdón, que nos van a añadir más funcionalidades. Es decir, a medida que instaléis y activéis plugins, vais a tener o no tener. Lo que voy a es desactivarlo para no tener más elementos que nos estorben. Vale. Y ahora a recargar, pues veis que ya me siguen apareciendo los otros namespace. Y aquí en la parte... Bueno, dejadme ver cómo tengo esto estructurado. Vale, y en la parte de rutas veis que tenemos... Vamos a verlo mejor en el Firefox, que yo creo que lo visualizamos mejor. Voy a hacer zoom ahora mismo. Vale, en la parte de rutas veis que tenemos todas las rutas, por ejemplo, wp/v2/post y las que podemos tener adicionales para poder atacar post, páginas, etcétera, etcétera. Eso serían las rutas que si le ponemos delante WordPress.test /wp-json conformaría la URI para poder atacar mediante un verbo adecuado, ¿vale? Es decir, es como podemos tener información por un lado aquí y por otro lado en el handbook de la REST API. Ok. Bueno, y lo que os iba a comentar, si por ejemplo, si ahora solo me quiero enfocar a la API REST de WordPress, pongo aquí wp/v2 y las rutas pues ya van a eliminar esa... perdón. Veis que me aparece ya solo en el namespace de WP versión 2 y aquí tendríamos las rutas desde la base para poder atacar. Vale, las rutas, y si por ejemplo hago un despliegue de las rutas,
pues tengo los métodos que podría atacar para, los verbos que puedo utilizar para poder obtener información o modificar. En este caso, el post me permite mediante get obtener un listado de post y mediante el verbo post crear un nuevo post. ¿Vale? No confundáis el verbo post con el concepto de contenido de post de WordPress. Vale. Vale, siguiente cosa que vamos a hacer, ahora ya nos vamos a meter un poco en temas de código. Va a haber una serie de información a la que pueda atacar que es información pública, por ejemplo, un listado de posts, pero va a haber otra serie de información que no es pública, que tengo que autenticar el usuario y tengo que tener la autorización para poder hacer eso. Es decir, por ejemplo, un usuario que con nivel, aunque se pueda loguear, que tenga privilegios bajos, no va a poder crear un post, ¿vale? En este caso, voy a utilizar un usuario administrador que sí que va a poder tener permisos para crear un post. Vale, y aquí vamos a acceder al backend de WordPress. ¿Perdona? Vale, la forma que voy a acceder de utilizar para autenticar un usuario va a ser mediante una contraseña que voy a crear para esta aplicación. Vale, antiguamente esto que está ya ahora mismo en Core se utilizaba mediante un plugin externo. Tenemos más formas de autenticarnos, como pueden ser con tokens, pero esta es la que está ahora mismo ya integrada en el Core, por lo tanto es la recomendable. Y utilizar una contraseña para esa aplicación de tal forma que no tenéis que ceder vuestra contraseña para acceder al backend de WordPress a una aplicación externa. Si tenéis cualquier compromiso de seguridad, la podéis modificar y se actualiza en la aplicación externa sin ningún problema. Vale, ¿cómo se genera? Pues simplemente nos vamos a los usuarios, voy a editar mi usuario y aquí abajo voy a poder crear una nueva contraseña de aplicación. Esto no me debería estar apareciendo al estar en un entorno no seguro. Dejadme. Ves que no me aparece y me dice la característica contraseña necesita HTTPS. Es un método de protección que tiene WordPress para evitar que lo utilicéis bajo en redes no seguras. Y para esto hay un truco para poder hacerlo en test, que simplemente es en el define de wp-admin decirle que nuestro entorno de desarrollo es local. Vale, entonces me voy aquí a abrir el WordPress local, irme al wp-config y añadir esta línea. Vale, veis que ahora sí que ya me aparece esta contraseña. Cuando queréis una contraseña aquí, apuntadla porque me la va a visualizar en este momento y a partir de aquí ya no vais a poder acceder a ella. Entonces voy a crearla y digo Laravel app. Vale, añadir nueva contraseña de aplicación. La copiamos y la vamos a meter ahora mismo en un Visual Studio Code. Aquí, ¿vale? Para tenerla y después rescatarla de código. Entonces, ahora mismo ya tenemos preparado nuestro WordPress para poder ser atacado mediante una aplicación externa. Vamos entonces a empezar con esa aplicación externa. Vale, y lo que vamos a hacer es crear un proyecto de Laravel. Los proyectos de Laravel se crean con Composer. Vale, aquí voy a hacer un pequeño truco para que me instale la versión que quiero de Laravel, que no es la última, es la 8, que es con lo que lo testé.
Vale, crea la aplicación, está descargando todos los paquetes de todas las referencias externas con Composer y una vez que acabe este proceso tendremos una aplicación lista para empezar a trabajar. Vale, voy a abrir el proyecto. Lo instalé en un subdirectorio, entonces... Vale, voy a borrar la que tenía creada de antes. Vale, y la veis aquí creada, ¿vale? Esta es la que acabamos de crear ahora mismo. Vale, y lo que vamos a basarnos en todo el ataque que va a hacer esta aplicación Laravel hacia la API REST es una librería que se llama Google, vale, que básicamente nos facilita, nos encapsula las llamadas HTTP hechas en PHP desde nuestra aplicación Laravel hacia la API REST de WordPress. ¿Cómo funcionaría una aplicación normal de Laravel? Funciona de la siguiente forma. Tenemos un navegador. Cuando la aplicación recibe una llamada, hay una tabla de rutas que mira la petición que le está llegando. Esa tabla de rutas pasa la llamada a un controlador, que tiene es una clase que tiene un método para responder a esa llamada. Normalmente el controlador lo que hace, si necesita datos, es mediante un modelo ataca la base de datos y responde con una vista, ¿vale? Una vista es un template, en este caso un template Blade, un template PHP HTML, y eso es renderizado en HTML hacia el navegador. Pero aquí va a cambiar un poco lo que estamos montando porque esta base de datos de Laravel desaparece porque estamos obteniendo los datos, estamos trabajando, obteniendo y metiendo datos a través de la API REST de WordPress. Entonces cambia de esta forma. La llamada pasa a una tabla de rutas, es un controlador el que recibe, el que le dicen lo que hay que hacer, hace una llamada a la API REST de WordPress y devuelve una vista. ¿Vale? Esta es la diferencia entre un modelo clásico, modelo vista controlador, y entre una aplicación MVC y lo que estamos haciendo aquí con la API REST. Vale, vamos entonces a ponernos. Lo único que voy a hacer es utilizar Bootstrap como las CSS de Bootstrap para darle un poco de estilo y nada más. Esta sería la llamada que utilizaría, pero lo tengo por aquí. Lo tengo por aquí en una carpeta y lo voy a copiar, ¿vale? Para ir más rápido. Vale, lo único que acabo de hacer ahora es en la carpeta public meter un archivo de Bootstrap CSS, ¿vale? Hasta ahí. ¿Me vais siguiendo más o menos por ahora? Ok. Vale, lo siguiente es un archivo de configuración, un archivo en, donde le vamos a poner el nombre que va a tener la aplicación y la URL base. Este archivo está en la raíz de la carpeta. Y la URL. Vale. Pues lo que vamos a hacer ahora es crear el controlador. El controlador, simplemente con este comando php artisan make controller, pues me va a crear en la carpeta de controladores un controlador que se llama postcontroller y de tipo resource. De tipo resource significa que me va ya a crear los métodos vacíos, pero crearlos que tiene habitualmente un CRUD. ¿Vale? Me va a permitir con esos métodos tener una creación, una lectura
tanto de un listado como de un elemento único, un update y un borrado. Vale, está creado el controlador, que lo mete en la carpeta app. Esto no tiene ningún interés para explicar la API REST. Aquí está, ¿vale? ¿Se ve bien desde detrás todo esto? No, ¿verdad? ¿Se llega a ver el código? ¿Perdona? Vale, vamos. ¿Sabéis dónde se hace más grande? No, comando más no funciona, acabo de probarlo. Sé que hay que hacerlo aquí en... Sí, en las preferencias estoy, pero... Perfecto, aquí, ¿no? Pues no tienes razón. Esta, dices esta, ¿no? Pues no, esto es el... No falla, ¿no? Editor Koloski. ¿Dónde lo veis aquí? Ahí, vale. No es. Venga, aquí está. Pues no. No importa que lo tengo en las diapo, ¿vale? Ahí lo podemos hacer. Ahí está más grande. Bueno, ¿cómo? ¿Se ve mejor, creéis? ¿Sí? Vale, vamos a ver. Ahí mejor, vale. Venga, perfecto. Bueno, pues veis lo que crea es una clase que extiende el controlador y tenemos el index para hacer un listado completo, el create para mostrar el formulario de creación, el store para almacenar esa información, el show para mostrar información de un post, de un elemento concreto, el edit para mostrar el formulario de edición, el update para actualizar esa información y el destroy para borrar. ¿Vale? Son los métodos de un CRUD básicos. Entonces, directamente lo que voy a hacer es pillarme el código que tengo abierto previamente y vamos a ir viendo elemento a elemento cómo va. Vale, no tenemos tiempo para poder hacer live coding y poder explicarlo. Bueno, lo que tengo es, lo primero es aquí hardcodeada en la propia clase la URL base, que sería wordpress.test /wp-json wp/v2/post, eso es la base. Tengo credenciales admin y la contraseña que tengo que cambiar, que había creado previamente aquí. Bueno, almacenado ahí. ¿Vale? Y un array que es el que voy a utilizar como, es un array donde me voy a meter usuario y contraseña para hacer la autenticación cuando necesite autenticarme contra la API. Tengo un constructor que simplemente lo que voy a hacer es en este array cargar pues lo que tengo aquí y aquí. Es un array que necesita la librería Google para poder autenticarse. Y veis que aquí hice dos importaciones, el cliente y unas request options para
para poder trabajar directamente con la librería de Google. ¿Hasta aquí todo ok? Vale. Bueno, lo siguiente que tengo que hacer es crear la ruta. ¿Os acordáis que cuando vimos ese esquema había una petición HTTP que iba a una ruta, de la ruta al controlador, y del controlador pues ya se empezaba a hacer las llamadas a la API REST? Vamos a crear, simplemente es en la tabla de rutas, que se define aquí, pues meto esta línea, ¿vale? Que lo que va a hacer es cada petición que tenga, las peticiones que voy teniendo que ataquen a la app barra post barra lo que sea, pues van a resolverse a unos métodos que vamos a ver ahora. Vamos a verlo. No, el use está aquí. ¿Están aquí? ¿Perdona? Sí. Toda la razón. Listo. Vale. Y fijaros, lo que nos interesa es, vamos a ver, empezamos aquí. Cuando tenemos una petición get a barra post, es decir, mi URL barra post, lo que va a hacer es llamar al método index del controlador post. Cuando tenga una llamada post con el verbo post, lo va a hacer al store. Y así sucesivamente a cada método del controlador. Es decir, por ejemplo, cuando hago una llamada con el verbo delete a post barra un post determinado, esto que va entre llaves es un identificador único, pues lo que va a hacer es llamar al método postDestroy, que lo que hará es a su vez una llamada a la API REST de WordPress pasándole el verbo delete. ¿Vale? ¿Me entendéis esto cómo va, no? Ok. Vale, esto ya os lo expliqué, lo de las importaciones, esto también. Vale, y ahora vamos con el primer, ver cómo funciona el primer método, el index. Vale, el index lo que se va a encargar es cuando llame a mi aplicación barra post de hacer la llamada a la API REST y de devolver un listado de post. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues creo un array donde por defecto las llamadas a la API REST me devuelven una página con 10 elementos. En este caso le digo, pues mira, dame una página con 100 elementos. Esto es un parámetro que le paso a la llamada. Creo con esta función un cliente Google para poder hacer esas llamadas. Y aquí veis que hago la llamada, ¿vale? Con el método request de Google. Utilizo el verbo get, la URL es la URL base que tengo arriba, es decir, WordPress.test barra wp-json barra wp barra w2 barra post. Y le paso una serie de... Le pasa como opciones, dentro de este elemento request options JSON, los parámetros, que en este caso solo es el número de páginas, perdón, el número de elementos que quiero por página. El máximo son 100 en este caso. Hago la llamada, que la almaceno en response, y después lo que hago es decodifico el JSON, ¿vale? Para almacenarlo en el post, en esta variable de post. Y lo último que sería es devolver este método de este controlador, va a devolver una vista del Laravel a la que se llama, ahora os digo dónde está, a la que le paso de forma compactada esta variable, este post. Y las vistas, dejadme que las voy a copiar antes de continuar. Vale, os explico un poco cómo funciona el modelo de vistas que tiene el Laravel. Aquí en Layouts
tengo, por así decirlo, un modelo de plantilla. ¿Vale? Veis que aquí se mezcla código HTML con código PHP. Está entre llaves porque es la forma que utiliza el sistema de plantillas Blade de Laravel. Básicamente lo que tengo es un documento HTML con sus cabeceras meta, token CSRF, el título que veis que se extrae de la propia configuración que hicimos antes en el .env. Este JavaScript en principio no lo necesito, no lo necesitaría. Carga una fuente de Google externa, el Bootstrap que vimos antes. Aquí también carga en una cabecera, en un navegador, el nombre de la app. Y lo que tiene es aquí un elemento yield para inyectar contenido. Esto es, por así decirlo, un contenedor que va a poder utilizar otras plantillas que extiendan esta plantilla para inyectar el contenido. Lo que hago con esta plantilla inicial, un esqueleto. Y aquí donde pongo yield content es donde voy a enchufarle el contenido del resto de plantillas. Una plantilla para redimensionar, para hacer el listado, otra plantilla para tener el formulario de creación de post, otra para la edición y hasta ahí. ¿Vale? Porque el de borrado y el resto de botones los voy a tener en la plantilla inicial. Vale, pues vamos a ver cómo sería este primer elemento, el index. Es una plantilla que veis que dice extienda el layout app, que era este layout que tenemos. Y en la sección de contenidos, pues me vas a meter toda este HTML que tenemos por aquí, embebido con PHP. Vale, ¿y qué vamos a tener ahí? Vamos a ir viendo. ¿Cómo sería? Lo que tienes en la parte superior, bueno, este cuadro es realmente lo que estoy haciendo en cada vista que hereda del anterior, ¿vale? Donde inyecto el contenido. ¿Qué tenemos? Tenemos un botón para añadir post, tenemos un listado de post y tenemos un botón de edición y un botón de borrado. Vamos a ver cómo hacemos todo eso. Vale. Aquí en post añadimos un enlace y le decimos que la ruta de enlace sería el post create. Este método es donde voy a mostrar el formulario de creación de post. Después, ¿qué más tenemos? Bueno, como esta plantilla va a recibir un listado de post como consecuencia de la llamada a la API REST, pues en este for each lo que voy a hacer es un for each donde itero todos los posts y voy mostrando información. En este caso lo que muestro es el título renderizado y muestro hasta ahí. Y a su vez también muestro un botón para editar, ¿vale? Que sería llamando a la ruta de edición, pasándole el ID del post, y también hago lo mismo con la de borrado. Llamo al post destroy, pasándole el ID del post. Vale, y fijaros que aquí, en este propio botón de borrado, perdón, le digo que sea el método post, pero añado el verbo delete, añado el token para evitar CSRFs y hasta ahí. ¿Queda claro más o menos cómo va el tema? Es decir, aquí lo que tener claro es que este método lo que hizo fue una llamada aquí a la API REST de WordPress, aquí decodifica el JSON y se lo pasa a una vista para que la pinte. Así de sencillo. Esa vista lo que hace es itera en este caso, 10 posts que tenemos. Tenemos un máximo de 100 por página y los pinta, nada más. ¿Vale? Esto quedaría así. Siguiente elemento que vamos a ver, creo que tengo planteado el añadir. No, el obtener información de un único post, vale. Si pincho en un post, me va a mostrar información de ese post. Está vacío, está sin contenido, porque cuando lo creé vacío, ¿vale? ¿Y cómo está esto montado? Bueno, en la plantilla inicial, perdón, en la plantilla de index, tengo aquí, entre el título, un elemento A, ¿vale? Un enlace. ¿A dónde? A la ruta de visualización de post y a la que le paso el ID. Entonces, en ese momento lo que haré es, cuando clique, llamaré
llama a una ruta, esa ruta llama al método del controlador de visualización de un elemento, ese método llama a la API REST y lo que me devuelve se lo envía a una plantilla para visualizar. ¿Entendéis el flujo? ¿Sí? Es lo que vimos en esta diapositiva, es lo que estoy haciendo siempre. Llama una ruta, esa ruta llama a un método del controlador, obtiene la información o la envía a la API REST y después tengo que devolver algo en una vista. O le paso algo que me devolvió la API REST o el retorno a una ruta diferente. Ok. Vale, pues veis que aquí es la forma de crear el enlace y lo que voy a hacer mediante el controlador se llama show, pues vuelvo a crear un cliente. Bueno, veis que ese controlador recibe, ese método controlador recibe el ID del post que quiero visualizar. Lo que hace el controlador, algo muy sencillo, crea un nuevo cliente Google, hace la llamada a la URL barra el ID del post y lo que devuelve pues se lo pasa a una vista. ¿Vale? Y vamos a ver qué tiene esa vista. La vista es post.show. La forma de definirlo está dentro del directorio post y es un fichero llamado show.blade.php. Es como lo define Laravel simplemente. Y a esa vista le pasé la información del post. Vale, pues es esta que tengo aquí, show. Y es muy sencillo. Veis que vuelve a extender la plantilla inicial y simplemente lo que hace es me renderiza el título y el contenido, sin más historias. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo ok? Vale, pues ya tenemos listado completo de los posts que tengo y visualización de un único post. Hasta ahora todo sin ningún problema, porque son llamadas que podemos hacer sin autenticar. Ahora vamos a pasar a la parte de creación, edición y borrado, que tengo que autenticarme y ese usuario tiene que tener los permisos correspondientes para poder hacer esas acciones. Vale. Bueno, pues vamos a empezar por la creación. Y en la creación tenemos dos partes. Tenemos que mostrarle al usuario el formulario de creación y después tenemos que, eso obviamente no tiene ninguna llamada a la API, pero sí que tenemos que tener un método interno que lo gestione y después una vez que hacemos clic en el formulario le va a enviar esos datos a una ruta interna de la propia aplicación y esa sí que va a hacer la llamada externa para almacenar la información y después devolvernos a una página determinada. ¿Me seguís con esto? Ok, vale, pues vamos a ver cómo está planteado esto. Vale, la creación, como os dije, es simplemente es un formulario lo que vamos a mostrar. Entonces, simplemente lo que tiene que hacer es devolver una vista, la vista create. Y es una vista, aunque tenga código, es muy sencilla. Simplemente extiende otra vez la plantilla layout, lo van a extender todas. Es un formulario que va a ir a esa ruta post store con el método post. Importante pasarle el token CSRF. Y después tiene dos grupos importantes. Tiene donde me vas a mostrar el título y donde me vas a mostrar el contenido. Tiene más elementos de gestión de errores, pero hasta ahí. Es decir, que yo cuando clique aquí en añadir post, lo que va a hacer es llamar al controlador de create y ese controlador me va a devolver la vista con dos elementos, un input y un text area, simplemente. Esto, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo aquí relleno información y cuando haga clic en crear post, esto lo que va a hacer es llamar al método interno de la aplicación store, que ese sí que va a ser el que se va a comunicar con la API REST externa. ¿Sí? Ok, pues vamos a poner título de prueba. Vale, vamos antes de nada a ver un poco el código, cómo está esto montado. Acordaros que os dije que llamaba al método store, lo tenemos aquí en la ruta, post.store. Y básicamente lo que hace es, obtiene, este método tiene un parámetro que es la request
post que acaba de recibir cuando hago clic en el botón del formulario. Y directamente lo que creo es un array con parámetros, que es el título que venía en el request, el contenido que venía en el request, ¿vale? Que eran, perdón, eran estos elementos nada más. Name título, name contenido, ¿vale? Bueno, ID, perdón. Eso lo crea como parámetros y estado publicado. Y fijaros, cuando la única diferencia es que cuando creo el cliente Google, tengo que pasarle un array donde tiene como clave auth y como parámetro el array que habíamos creado en el método, en el constructor inicial. ¿Vale? Usuario y contraseña. Esto es lo que nos va a permitir autenticarnos con esa contraseña previa de aplicación que habíamos creado en el backend de WordPress para el admin. Vale. Y no tiene nada más. Hacemos una llamada post a la URL base para crear y con estos parámetros que tenemos aquí. No me metí ni en controlar si hay campos vacíos, si hay errores, si la respuesta no es correcta. ¿Vale? Aquí simplemente os pongo a modo ejemplo. Si la respuesta es un 201, que es la respuesta de elemento creado, pues lo que hago es una redirección a la ruta base para que me muestre el listado. Si no, pues tendrías que hacer algo, pues volver al formulario para decir hay un error, etcétera, etcétera. Ese control de errores, pero ya es propio de la aplicación, no es nada que implique un trabajo con la API REST de WordPress. ¿Ok? Bueno, pues vamos, si todo salió bien, debíamos ver un listado de posts y si no, un error. Vamos allá. Vale, ahí lo tenemos, ¿vale? Sale todo bien. Y aquí lo tenemos, título de prueba. Si hago clic, título de prueba y el contenido que hayamos creado. La única diferencia que le pasamos en la creación del cliente Google, ese array con los elementos de autenticación, nada más. Bueno, pues una vez que lo tenemos creado, vamos a ver cómo es la edición. La edición es lo mismo. Lo único que diferencia la creación de la edición es que en la edición tengo que pasarle tanto al título como al contenido el contenido que extraigo de la API REST y enviarle la actualización. Vale, pues vamos a ver cómo funciona todo esto. Fijaros, aquí sí que cuando muestro el formulario, vamos a ir por partes para no liarnos. Cuando hago clic aquí, lo que va a pasar es, voy a llamar al formulario de edición, pero previamente tuve que hacer una llamada a la API REST para obtener la información de ese post. Antes no, en la creación simplemente es muéstrame esta plantilla, este formulario, pero aquí no. Hago llamada y esa llamada se la paso, ese post que acabo de recolectar de la API REST, se la inyecto a la vista. Ok, vamos a ver entonces cómo funciona esto. Tengo este método edit que lo que hace es crear un cliente Google, hace la llamada a la URL base /id, es lo mismo que la misma llamada que cuando hago un show, ¿vale? Me muestra información de ese post y eso se lo paso a una vista, a la vista edición, a la vista edit. Y esa vista, pues, es un formulario, lo vamos a ver ahora, pero simplemente que en el valor, fijaros, es un formulario muy parecido al del create. Vamos a ponerlos. Fernando, ¿cuánto nos queda? ¿Media hora? ¿Sobre media hora? Perfecto. ¿Ves que es un formulario muy parecido entre el create y el edit? Las únicas diferencias que van a tener, de hecho se podrían reutilizar, la única diferencia es que tiene los valores, ¿vale? El edit tiene el valor que le acabo de pasar, que le acaba de pasar el controlador y obviamente el de creación es un valor vacío. La única diferencia. Y veis que también para el contenido, pues aquí está el contenido renderizado. Vale. Hago clic en el botón de edición, hace la llamada a la API REST, me inyecta esa llamada a la vista de edición y aquí estamos. Pues ahora simplemente me queda hacer una modificación, título de prueba modificado y contenido de prueba también modificado. Vamos a ver antes de nada
cómo actúa el método del controlador antes de utilizarlo, ¿vale? Vale, es un método que recibe por un lado la request y por otro lado el ID que quiero actualizar. Y es muy parecido al método de creación. Tengo que crear los parámetros que quiero pasarle para actualizar, que en este caso título, contenido y también estado publicado. Tengo que volver a pasarle los elementos en la creación del elemento del cliente Google, los credenciales de autenticación. Y lo único, si os fijáis, aquí utilizo el método put. Cuando creaba un nuevo elemento utilizaba el método post, ¿vale? De creación de nuevo elemento, pero aquí estoy utilizando el método put. Esa es la única diferencia. Le paso la URI, que sería la URL base barra el ID del elemento que quiero actualizar. Le paso los parámetros y si la respuesta es un 200, no un 201 porque es de actualización, me vas a redirigir a la URL base. ¿Ok? Vale, pues vamos a ello. Si está todo ok, funcionará y ahí lo tenemos, título de prueba modificado. Si hago clic, el contenido también es contenido de prueba, también modificado. Y ya para finalizar, ¿qué método nos queda? El delete, eso mismo. Eso mismo, es utilizar otro verbo y utilizar también autenticación, nada más. Vale, entonces en nuestra tabla de rutas, el delete de la API REST es el método interno destroy. Cuando haga clic en este botón, se llamará a ese método interno y ese método interno hará una llamada de delete a la API REST del WordPress local. Vale, pues simplemente creo el nuevo método, el nuevo cliente Google autenticado. Veis que no tengo que pasar ningún parámetro porque es un método de destrucción. Lo único que tengo que hacer en la llamada, pues pasarle el ID que quiero borrar. Quiero mi cliente autenticado, le digo la URL de ese post en concreto que quiero borrar y hasta ahí. Y si la respuesta es un 200, pues me voy a redirigir al listado inicial de post. Pues vamos a comprobar si funciona todo ok. Vamos a hacer clic en delete. Y lo hizo. Hizo la llamada a la API REST y como le devolvió un 200, hizo la redirección al listado y está este listado actualmente como lo teníamos al inicio de la instalación de WordPress, una vez que creamos esos 10 posts ficticios. ¿Vale? Bueno, ya para finalizar, simplemente volver a ver lo que ya vimos varias veces. Este era el esquema, pero es el esquema cómo funciona una aplicación Laravel enganchada con una API REST de WordPress. Hago una petición desde mi navegador, esa petición ataca una tabla de rutas que llama a un método de un controlador determinado. Ese controlador ataca la información en la API, la consulta o la crea o la actualiza o la borra. Y a su vez pues me devuelve una vista con información o me redirige a otra página distinta, ¿vale? Puede ser distintos elementos. No vimos ningún tema, porque tampoco tiene mayor interés de control de errores o de todo ese tipo de historias, pero tened en cuenta que siempre lo tenéis que utilizar. Pues tenía una diapo, pues la debí borrar. Para tener más información. Hay tres fuentes de información, dos fuentes reales de información. Una es el handbook de la API REST, ahí tenéis todo. Y después tenéis dos libros de Cal Evans, no sé si lo conocéis, es un programador americano bastante conocido en el mundo PHP, no solo de WordPress, pero también hace temas en WordPress. Tiene dos libros de la API REST de WordPress, los encontráis en LearnPub. Pero ahí son de pago, pero los tiene SiteGround en su web como descarga gratuita,
¿vale? Son dos PDFs que los tiene gratuitos, simplemente os va a pedir el correo, vuestro correo electrónico, lo metéis y recibís, tenéis que hacerlo 2 veces, recibís el enlace con esos libros. Son bastante interesantes. Como tenemos un momento, os los voy a enseñar aquí. Uno es este. Bueno, los tengo abiertos ya aquí, de hecho. Using the WordPress REST API. Este es bastante bien a contar, pero atacándolo desde otro punto de vista, lo que os acabo de contar hoy aquí. No utiliza el método de autenticación que utiliza JWT. Yo recomendaría este libro es previo a la incorporación en el core de todo lo que os acabo de contar de autenticación. Yo sería el método que utilizaría directamente. Y después tiene este de Standing, que este está pensado pues para si tenéis que hacer desarrollo. Es decir, si por ejemplo vosotros sois desarrolladores de un plugin de WordPress y queréis incorporar una parte de REST API. ¿Vale? Pues sería el que os recomendaría como fuente de información para poder saber por lo menos de dónde partir, porque muchas veces estamos bastante perdidos cuando queremos arrancar todo este tipo de historias. Y la otra fuente que ya os digo, el handbook de la REST API. Y nada, como os había comentado, en jesusamiro.com tenéis este PDF y ahí me tenéis la forma de contactarme por Twitter o por correo electrónico si necesitáis contactar conmigo por lo que sea. Vale, ahora quedo ya a vuestra disposición para las preguntas que tengáis. Fue un poco denso todo esto, que es ver código y código que a lo mejor en Laravel hay poca gente que haya trabajado aquí, pero bueno, traté de ser lo más... de tener una vista muy por encima, pero que sepáis cómo poder atacar la API REST y empezar a trabajar con la API REST. Y ahora tenemos ya un poco de tiempo, así que podemos ver cualquier cosa que os apetezca en particular, os contesto preguntas, lo que sea. ¿Os quedó todo claro? ¿No os habéis enterado de nada? ¿Sí? Gracias. Bueno, tú trabajas en Laravel, entonces tienes y tú también, ¿no? Tienes ese punto de vista global. ¿No hay preguntas? ¿No? ¿No? Aplausos.